Queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Que la paz de Dios pues rebose en su familia, en sus casas, en sus corazones, ¿verdad? Bendiciones para todos. Inicio nuevamente con estos videos, pidiendo disculpas y por no poder haber subido ayer los videos, porque todos los sábados estoy subiéndolo, pero bueno, ya que no lo hice ayer, pues lo voy a hacer hoy día. Entonces seguimos en el nombre del Señor, hablando su palabra, meditando en ella. Y no solamente eso, sino que cada día, cada día como cristianos vivir la palabra de Dios conforme en ella nos enseña a hacerlo, ¿verdad? Yo hablé que la Biblia dice esto de que no es el oidor el que va a ser justificado delante de Dios, sino el hacedor, ¿verdad? El que obra conforme a ella. Igual Juan capítulo 14 versículo 23 dice, el que me ama es el que guarda en verdad mi palabra y el que no me ama pues no la guarda. Tan simple como eso. Entonces yo estoy aquí para seguir hablando de Dios, para enseñar a ustedes y para enseñarme a mí mismo lo que Dios dice en su palabra para que en esto guardemos lo que Él nos enseña. Entonces hoy día voy a hablar sobre el pecado. Muchos, bueno, tal vez dirán otra vez pecado, pero es necesario. Es necesario. En muchas iglesias ya no se habla del pecado, se habla de prosperidad, tú vas a ser próspero, este año es el año para ti, va a haber prosperidad, va a haber cosas, bastantes cosas que dicen hoy día en muchas iglesias, ¿verdad? Entonces, pero no se le topa el pecado, muchas veces no se le topa por los diezmos, por esto, porque la persona que está ahí es buena diezmadora, buena ofrendadora, y hay muchas iglesias así. Entonces no se le topa el pecado, no se le topa la llaga. Entonces, mi amado, voy a hablar sobre el pecado y la paga del pecado y el regalo de Dios. Entonces, ya algunos que saben, conocen la palabra de Dios, saben qué versículo voy a hablar. Entonces vamos a buscar la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 23. Entonces vamos a meditar en este versículo y lo que es el pecado, qué significa la palabra pecado, según la etimología, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra pecado? Y las consecuencias que éste tienen para la vida del ser humano, independientemente que sea, cristiano, independientemente que sea agnóstico o que diga ser ateo. Aunque de cierta manera no creo en las personas llamadas ateas porque a veces ellos testifican de Dios sin querer, pero lo testifican. Entonces, vamos a meditar en esta palabra. Entonces, vamos a leer y hacemos una oración. Amén. Entonces, la Biblia dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice esto. Romanos capítulo 6, versículo 23, un versículo conocido por los cristianos. Y dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo y le repito. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor siga añadiendo bendiciones pues a su palabra, por la cual ya es bendita. Que siga añadiéndole bendiciones. La que cambia vida es ella. Entonces, vamos a orar para entrar en materia. Soberano y eterno Dios, amado Padre Celestial, Dios de toda gloria. Señor, te alabamos, te adoramos, te honramos, Dios mío, Señor, en este momento. Venimos a ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por su sangre y su sacrificio, Dios mío, que nos limpia, Señor. Te pedimos que nos examine nuestros corazones y nuestros pensamientos, Dios mío, y si hay algo que te desagrada, Señor, quítalo. Lava nuestros pecados con tu sangre, Dios mío, Señor. Límpianos, Señor, para así presentarnos delante de ti, Señor, puro y santo y sin mancha ni arruga, conforme a tu palabra lo dice, Señor. Solamente aquel entrará a tu presencia. Amado Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a hablar como conviene, Dios mío, Señor, a las vidas, a mi vida, Señor, háblame. Te pido en el nombre de Jesús que sea tratando, Dios mío, Señor, amado Padre Celestial, con nuestras vidas, Señor. Cambia lo que tienes que cambiar, transforma lo que tiene que transformar en nuestros corazones, expulsa las cosas que aún tenemos, Señor, la cual te desagradan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amado Padre, gracias por este domingo, gracias por tu presencia, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? ¿Dónde empezó el pecado? Estoy hablando aquí en la tierra. Sabemos que fue en el huerto del Edén, ¿verdad? Génesis, libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 16 y 17. Mire lo que Dios le dice a Adán. Le dice esto. Y mandó Jehová. Dice, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Entonces Dios le dice al hombre, ¿sabes qué? Tú morirás si tú me desobedeces, ¿verdad? Desde ahí comienza, el hombre se ganó por sí solo, el desobedecer a Dios, se ganó el infierno por sus obras. Entonces, pecado, mi amado amigo, es todo aquel que me aparta de Dios. Pecado es todo aquello que me aparta en desobediencia a Dios. Lo que Dios me ha dicho que yo debo hacer conforme a la palabra de Dios, si yo no lo hago, eso es pecado, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene la palabra pecado? O sea, la etimología de la palabra pecado, ¿verdad? Viene del griego amartía, ¿qué significa la palabra amartía? La palabra amartía significa fallar en la meta, o sino también errar al blanco, no darle al blanco. Entonces los griegos usaban esta palabra, mi amado amigo o hermano, para aludir a personas que no siguen una línea ética, moral, una línea buena, sino que hacían lo contrario. Y ellos decían, ¿sabes qué? Tú estás fallando, ¿verdad? A llegar a la meta. Ahora, ¿cuál es la meta para toda persona? Muchos emprendedores dicen esto, mi meta es el cielo, ¿verdad? Entonces, todo ser humano, como dije antes, independientemente que sea ateo o sea persona agnóstica que se diga ser, al final se va a encontrar en su lugar, pero la meta, mi amado, es el cielo. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿sabes qué? Tú te ganaste, tú te compraste por ti mismo un lugar que no te lo deseo, que es el infierno. Nosotros nos ganamos el infierno por nuestros propios actos. Pero Dios dice a su vez, se personificó en la persona de Jesucristo y le dice, le regalo algo que es el cielo. Entonces, nosotros tenemos algo, ¿qué cosa? De regalo que escoger, que es el cielo, a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, toda persona un día tendrá que morir. No hay nadie que se escape de eso. Eso es inaludible, eso es irreversible. Toda persona un día va a tener que morir. Entonces, la meta de todo ser humano es el cielo. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío venga al arrepentimiento, según segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Verdad? Que Él no quiere que nadie perezca, sino que procedan a un verdadero arrepentimiento. Entonces, mi amado, la meta del ser humano siempre es el cielo. Es la presencia de Dios, es estar en su presencia. Pero el pecado hace que erremos al llegar a esa meta. El pecado es lo que cuando desobedecemos a Dios, como vuelvo y repito. Entonces, la palabra pecado en hebreo es hatat, o hatat, J-A-T-T, termina en TH, hatat. Entonces, significa errar y da alusión a sí mismo en fallar en llegar a la meta. Entonces, la palabra pecado es cuando tú hierras, cuando tú comienzas a errar, a obedecer a lo que Dios ha establecido para que un día nosotros podamos llegar a esa meta que como cristiano un día quiero llegar, que es en su presencia, que es estar delante de Él. Entonces todo pecado es cuando fallamos, eso queda claro delante de Dios. Erramos al correr, erramos a intentar llegar a la meta. Es como por ejemplo en la marcha con Jefferson Pérez, recuerdo todo esto, muy famoso. Entonces ahí hay reglas. Cuando la persona que está en esta marcha
si no topa el talón, todo el pie está apoyado en el suelo, es una infracción. Entonces, no me recuerdo si son 3 infracciones. Con 3 infracciones está fuera y es eliminado de la competencia. Entonces, asimismo, nosotros, si vivimos una vida de pecado, estamos estamos siendo cometiendo ¿cómo se llama? Transgresión a la ley que Dios puso para que un día nosotros podamos llegar a la meta que hemos puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Que es llegar a la presencia de Dios, que estar en su presencia. Acuérdense que lo comencé la oración, dice que ninguno que tenga mancha o arruga entrará en su presencia. Ningún adúltero, ningún ladrón, ningún fornicario, ninguno que transgiera los mandamientos de Dios llegará a la presencia. Entonces eso es pecado, ¿verdad? En hebreo amartía y en el hebreo jactar. Entonces, mi amado, eso es lo que es pecado. En Génesis comenzó desde ahí, en la tierra del pecado, cuando el hombre por sí mismo comenzó a comprar un lugar que no sabe en verdad lo que va a esperar, lo que se espera ya. Entonces, quiero ver lo que dice Romanos capítulo 5. Venga conmigo, me estoy ayudando con 2 Biblias aquí. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice esto: por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado lógicamente entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, mi amado, todos nosotros, por el pecado que entró desde Adán y Eva, todos nosotros arrastramos eso, ¿verdad? Por eso en el mismo huerto de Edén se pronunció el evangelio cuando Dios le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, ¿verdad? Tú le dirás en el calcañal, pero ella te aplastará la cabeza. Entonces Dios estaba ya dándole al hombre la oportunidad de salvarse a través de Jesucristo. Ya le estaba presentando el evangelio en ese momento. Entonces, mi amado, entonces nosotros traemos ese pecado. Hemos arrastrado la Biblia conforme a lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, les dije esto, ¿verdad? Que el pecado entró por este hombre y por esto la muerte. Y todos nosotros, a lo que nacemos con este pecado de muerte. Entonces, por eso Jesús vino para salvarnos de aquello, ¿verdad? Salvarnos y quitarnos de esto. Entonces, la muerte es ineludible, hermano, para todos. La cuestión es dónde se va a encontrar. Independientemente, vuelvo y repito, que sea ateo. Yo recuerdo en un programa radial donde se presentaba un pastor con una persona atea. El pastor, si no mal recuerdo, era David Gormachea. Y el ateo le hace una pregunta, le dice: ¿sabes qué? Le dice: ¿qué pasa, señor pastor? Le dice: si el momento de morir, que usted que muere y se encuentra que no hay nada, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, al final, ¿qué pasaría? Entonces el pastor le dice: mira, bueno, si yo muero y al final me encuentro que en verdad no hay nada, no hay cielo, no hay infierno, por lo menos tengo en mi conciencia y en mi vida, ¿en qué? En que fui fiel a mi esposa, en que fui fiel a mis hijos, en que no robé, en que no mentí, en que hice lo moralmente bueno en esta vida para con mi prójimo, para con todas las personas. No malgasté mi vida en una vida de desenfreno. Entonces, si muero, por lo menos tendré eso de que no hice nada malo. Entonces el pastor le pregunta a él: bueno, y ya que tú yo te respondí, yo te vuelvo a responder con la misma pregunta que tú me hiciste. ¿Qué pasaría si tú murieras en este momento y te encontrarías que lo que yo estoy diciendo conforme a la Biblia es verdad? Entonces el ateo comenzó a reflexionar y dice: bueno, en ese momento estaría en el infierno. Entonces, sea como sea, el cristiano gana. Sea como sea, aunque nosotros creemos, sabemos y tenemos la fe, no solamente por lo que habla la Biblia, la cual me ha llenado en verdad, sino por las experiencias mismas en nuestras vidas, en el Evangelio, de cómo Dios obra en nosotros, que hay un cielo y que hay un infierno. Que no hay un tercer lugar, como siempre lo he dicho. Cielo e infierno, siempre Jesús lo predicó, siempre la Biblia habla de esos 2 lugares. 2 caminos, como lo dije en el video pasado, que el hombre escoge dónde ir. Entonces, la muerte, como dije, es inaludible, ¿verdad? Todos tenemos que morir, pero la meta de todo ser humano
según el corazón de Dios, es que todos se salven, es que todos entren a la presencia de Dios. El alma es inmortal. El alma es inmortal. Mire que en el huerto del Edén, el ser humano es tripartito. Pero en el huerto de Edén éramos, ¿qué cosa? Éramos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre pecó, se revertió todo. Ahora es cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Entonces, cuando estaba en el huerto de Edén, el hombre tenía esa comunión con Dios. Su espíritu tenía vida. El hombre podía vivir eternamente delante de la presencia de Dios. Tenía el árbol de la vida. Tenía comunión con Dios. Su alma era pura y su cuerpo, incluso su cuerpo, él podía andar desnudo sin tener esa malicia. Pero cuando se pervirtió todo, el pecado entró por la propia cuenta del hombre mismo, entonces se transformó. Primeramente está el cuerpo. Por eso que hoy día vemos primero, ¿sabes qué? Lo material. Muchas veces personas dicen, el ego está demasiado subido. Todo soy yo, el prójimo al último. Entonces todo es para el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo. El alma, dice la Biblia, se corrompió, ¿verdad? Ya te perdió esa relación con Dios. Y el espíritu comenzó a morir, el espíritu murió. Entonces de ahí vino la muerte, de ahí para acá. Por eso cuando una persona fallece, no sé si alguien ha tenido la experiencia, yo al final nomás lo que he visto morir es a un gatito cerca de mi casa, pero solamente al ver a ese pobre animalito envenenado morir, fue tan terrible un impacto al ver cómo estiró su patita y salió como el último aliento, los ojos se le hundieron. Pero hay personas que han tenido la misma experiencia con personas que en verdad han fallecido, la han visto. Y hay muchos testimonios que al morir una persona es como que el último aliento se va. Entonces ese es el espíritu. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu del hombre regresa a Dios, a quien lo dio, ¿verdad? Entonces el hombre muere. Está claro eso, que todos vamos a morir. Entonces el alma es inmortal. ¿Por qué digo que el alma es inmortal? Porque el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 11, dice que Dios hizo muchas maravillas y una de ellas es que puso la eternidad en el corazón del ser humano. Ahora, cuando hablo del corazón, no hablo del corazón, del órgano que bombea la sangre, sino el que va compuesto de mente, voluntad y emociones, ¿verdad? Corazón, ¿verdad? De la palabra cardía, de ahí viene cardiólogo, ahí viene todo esto, ¿verdad? El que estudia el corazón. Pero la palabra cardía es el asiento de las emociones, es el que va compuesto de mente, voluntad y emociones, es lo que tú sientes, ¿verdad? Esa está viva, esa es inmortal, dice la Biblia. Y dice que Dios, según Eclesiastés 3:11, dice, Dios puso la eternidad en esa parte del hombre. Entonces, por eso es que vemos que en el infierno, en el libro, en los evangelios, habla sobre Lázaro. Lázaro está consciente, Lázaro siente todo, ¿verdad? Él se acuerda de todas las cosas que vivió en la tierra. Entonces ese es el alma. Tú sientes, por eso por ahí una frase que dice, cuando tú te golpeas, dice, me dolió hasta el alma. Entonces esa parte es la que es inmortal en el hombre, porque el cuerpo no, el cuerpo se queda en la tierra. El espíritu regresa a Dios quien lo dio, pero el alma va donde tiene que ir conforme a sus obras, sea cielo, sea infierno. Entonces, mi amado, el pecado nos aparta de Dios. Vuelvo y repito, la paga del pecado, lo que nosotros hacemos en contra de Dios, estamos comprándonos, y lo que estamos comprando es el infierno. Puede que a muchos les duela esto, puede que muchos, no, ¿cómo va a ser Dios posible que Dios va a hacer esto, el infierno para el hombre? En sí Dios no lo hizo para el hombre, según Mateo capítulo 25, del 31 en adelante. Y la Biblia dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero allá va todo aquel, el que no vive conforme a la voluntad de Dios, el que vive cometiendo pecado, va directo hacia allá. Lamentablemente, eso es. Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser posible si Dios es bueno? Y eso es verdad, Dios es bueno. Juan capítulo 4, versículo 8 lo dice, Dios es amor. Dios es amor.
Pero lo que pasa es que muchas personas se olvidan de los otros atributos de Dios. Dios no solamente es amor, Dios también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Él también es santo y Él es justo. Si Él pasara por alto un pecado que no se haya arrepentido la persona y tenga ese pecado, si Él pasara por alto aquello, ya no sería santo y ya no sería justo, no practicaría la justicia. Entonces, por ende, toda persona que diga, no, Dios me entiende, Dios es amor, Dios no me va a mandar a un lugar de tormento, pero es que Dios nos manda. Esa persona se va por su propia cuenta, por sus propios actos, porque Dios, como ya le dije, en vez del infierno, Dios nos dio un regalo. El regalo está en Cristo Jesús, conforme lo leímos, ¿verdad? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mi amado, queda en esto. Ahora, muchos dicen esto y me dicen, pero todos somos pecadores, y es verdad. Todos cometemos pecado. Todos. No hay ninguno en esta tierra, ni los santos de los últimos días, nada. No hay nadie que no cometa pecado. Pero la diferencia está, mi amado amigo, y se lo voy a leer, y hermano, vamos a buscar el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 8. Mire, este es el problema para muchos. Y dice así. Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, todos pecamos, ojo en esto, pero es del diablo, aunque diga que tenga Dios, toda persona que vive practicando, que es común hacerlo. Ejemplo, yo siempre doy ejemplo como este, cuando predicaba es como un borrachito, una persona que le gusta tomarse sus tragos. Se toma sus tragos, se toma su dinero, su quincena, su mensual, no sé, conforme su sueldo. Al día siguiente amanece con una resaca terrible, ¿verdad? Como se le dice aquí, chuchaqui. Y dice ese día, no, hasta este día tomo, hasta este mes tomo, este año ya no tomo. Pero llega el siguiente mensual y viva la fiesta y nuevamente comienza a hacer lo mismo. Entonces, lo que tuvo en esa persona solamente es un remordimiento de que me tomé el dinero de mi mensual o mi quincena, ¿verdad? Y no dejé para esto, me malgasté mi dinero, pero continúa haciéndolo cuando otra vez venga su mensual. Así mismo muchas personas remuerden su conciencia por algo que hicieron, pero lo siguen continuando haciendo porque es común en ellos el día siguiente, ¿verdad? Entonces muchos mienten continuamente, ¿verdad? Y atribuyen a esto, ¿sabes qué? No, es una mentira piadosa nada más. Entonces, mi amado, es el que tiene el pecado como práctica, que todos los días hace lo mismo infringiendo la ley de Dios. Ahora, el cristiano no hace eso, no toma el pecado como práctica, ¿verdad? Puede pecar, puede llegar a un momento de descuido espiritual en cuando dices, pequé contra Dios en pensamiento, pequé en palabras, pequé, algo se me salió o algo hice que desagradó a Dios, ¿verdad? Pero no vuelve a hacerlo. El libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13, dice que el que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. Entonces, si tú confiesas tu pecado y te apartas de él, dice que alcanza misericordia. Tu pecado es perdonado. Entonces, mi amado, todos pecamos, es verdad. Todos somos pecadores en cierto punto, pero el que practica el pecado, ese tiene sus consecuencias. El que toma el pecado como práctica. Muchos difieren el pecado en tamaño, aunque pecado es pecado para Dios. Claro que tiene sus consecuencias, sus castigos son diferentes, eso sí, sus castigos, pero el pecado para Dios es pecado. Muchos dicen por ahí, no, hay pecados grandes, pecados pequeños. Ejemplo, las mentiras. Mentiras blancas, mentiras negras, mentiras grandes, mentiras piadosas. Para Dios es pecado. Una persona puede matar y es pecado. Pero si yo me robo solamente un alfiler, es pecado delante de Dios. Estoy robando. Ejemplo, un ladrón que le quita a otra persona sus pertenencias.
Pero ladrón puede ser también la persona que va en un bus o que va a comprar en una tienda y sabe que le dieron un vuelto de más y sabe que tiene de más, que se equivocó al dar el suelto y sabe que ese suelto no está mal, se lo guarda en el bolsillo y dice, no, está bien, me llevo, soy sabido, soy inteligente. Es pecado delante de Dios en vez de coger y devolver lo que no te pertenece, sabiéndolo tú. Entonces pecado es. Una persona una vez iba caminando por un lado y a un señor se le cae un reloj, ¿verdad? Y lo que hace fue cogerlo y decir, Señor, gracias por este reloj, sabiendo que se le cayó a esa persona en vez de devolverlo. Pecado es pecado. Entonces, muchos hacen diferencia y es lo mismo. Y la Biblia dice, mi amado, incluso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Eso dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Jesús hizo también diferencia. Dice, oíste que antes fue dicho, no adulterarás. Está bien, en ese tiempo si yo adulteraba, era pecador, el hecho, el acto. Pero ahora dice, si solamente miras a una mujer para codiciarla, si miras solamente para codiciarla, sus curvas y todas sus partes íntimas, lo que sea, toda ella, dice, ya pecaste con ella en el corazón. Entonces, mi amado, pecado es todo lo que nos aparta de Dios. Todos pecamos, pero diferencia hay entre pecador que continuamente hace como muchas personas lo hacen comúnmente porque es algo, una normalidad en ellos, ¿verdad? Pero hay cristianos que no. O sea, los cristianos no vivimos eso. Por eso la Biblia dice que el cristiano o el Hijo de Dios no peca, en este caso, no practica el pecado. Dice, todo aquel, en el versículo 6, más arribita donde le leí, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es el diablo. Está hablando de la práctica. Está hablando de que, bueno, nosotros no debemos hacer como los cristianos. No debemos ser como la gente común y corriente que vive haciendo eso porque para ellos es una normalidad. Entonces nosotros no somos así. Entonces el pecado, vuelvo y repito, nos aleja de Dios. Sea cristiano, sea lo que sea, nos aparta de Dios. El que toma como práctica. Ahora, el pecado es separación de Dios totalmente. Dios se separa. Recuerden esto, y esto yo ya lo he dicho. Jesús, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pues convenía a nosotros que el que tomaba nuestro lugar en la cruz debería ser sin pecado. ¿Por qué? Porque cuando estuviera en la cruz, una persona santa, todos los pecados de todas las generaciones, de todo el tiempo que hemos estado en esta vida, iban a recaer sobre Jesucristo. Todos los pecados, los suyos, los míos. Y es entonces cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces todos los pecados recayeron sobre él, ¿verdad? Entonces, y dice que Dios se separó de Dios, el mismo Padre tuvo que separarse de su Hijo Jesús porque su pecado y el mío estaban recayendo sobre él. Entonces el pecado es separación de Dios. Mucha gente dice que tiene a Dios, que ama a Dios, pero vive cometiendo pecado diariamente y Dios está a 1000 años luz de ellos. Aunque dicen, no, Diosito está conmigo. Dios vive en mí. Pero Dios está a 1000 años luz. E incluso a muchos llamados cristianos que dicen que Dios está con él, pero no puede perdonar a su prójimo o a un hermano mismo que tal vez le hizo algo malo. ¿Verdad? No lo puede perdonar. Entonces Dios, aunque vaya a una iglesia, aunque diga que es cristiano, aunque ore mucho, aunque alabe a Dios, aunque cante bonito, predique precioso, tenga un mensaje, como se dice, pico de oro por ahí, pero si esa persona no perdona y tiene pecado en su corazón, resentimiento, está a 1000 años luz de Dios. Y es por eso que, como le dije en el video anterior, Jesús le dice en el momento en su presencia, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuidado con lo que podemos tener en nuestro corazón, creyendo nosotros que estamos bien, estamos asistiendo a una iglesia, sentimos por ahí los toques de Dios, sentimos su presencia, pero estamos resentidos con nuestro prójimo.
cuidado con eso. Estamos siendo pecadores y en ese momento Dios está 1000 años lejos de nosotros. 1000 años lejos de nosotros. Entonces, eso es el pecado. El pecado es separación de Dios. Y quiero que vayamos. Me estoy ayudando con 2 Biblias, ¿verdad? Una de estudio y una que tengo también acá a mi derecha. Vamos a Isaías, el capítulo 59, el versículo 1 y 2. Dice así: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero dice el 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado es separación totalmente de la presencia de Dios. Aunque vayas a orar, acuérdate que Jesús dice, si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, entonces deja la ofrenda ahí en el altar y anda y reconcíliate en primer lugar con tu hermano y después si regresa. Muchas personas van a la iglesia así, a orar y a adorar, como decían antes, y a escuchar palabras de Dios, pero están en problemados o problemas con su prójimo. Entonces, Dios, como vuelvo y repito, no está con ellos. Y aquí dice lo que le dije. Dice, Dios no se ha cortado su mano para ayudar a su pueblo en ningún momento. Él no tiene ni los ojos cerrados ni los oídos tapados para escucharte. Él está atento siempre. Pero es el pecado que causa división, conforme a lo leído, Isaías capítulo 59, del 1 al 2. Es el pecado que causa división entre su pueblo y Dios, entre la gente y Dios. ¿Verdad? Muchos se pueden tatuar no sé qué cosa, se pueden colgar un crucifijo, pueden decir lo que sean. Pero si practican el pecado, la Biblia me dice que es del diablo. Si practica el pecado, Dios está demasiado lejos. Es el pecado, como dije, es separación de Dios. Es fallar, es llegar a la meta. Y la meta, para usted, para mí, la meta es el cielo. La meta es estar en su presencia. Entonces, mi amado, ese es lo que significa pecado. Separación de Dios. Es fallar al errar al blanco, es fallar en llegar a una meta. ¿Verdad? Separación total. Ahora, pero para esto vino Jesús. Y quiero que vayamos al libro de Juan. Vamos a leer el libro de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice esto: hijitos míos, dice Juan, el apóstol Juan dice esto en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosa? La palabra, los mandamientos, lo que el Señor dice en su palabra. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Dice: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, toda persona cristiana que no tiene como pecado práctica, que comete en un momento un pecado, tiene un abogado que se llama Jesucristo. ¿Verdad? Entonces tú puedes ir delante de Él y pedirle con todo tu corazón que te perdone. Cuando una persona va con todo su corazón, con un arrepentimiento genuino delante de Dios, Dios le saca todo lo que tiene, perdona sus culpas. Cuando tú vas así, tú sientes que una carga se sale de tus lomos. Tú sientes que estás más liviano, más tranquilo, más en paz contigo y con el prójimo. Porque viniste a la presencia de Dios y tú sientes eso. Si alguien no lo ha sentido, yo les invito, si sienten una carga tan grande en su corazón por algo que hicieron o por algo que alguien le está haciendo, vaya delante de Dios y perdone. Mire, un ejemplo, a mí me han herido muchas personas, me han hablado mucho de mí, pero algo que tengo yo siempre, ya sea del altar, ya sea de donde sea, que han hablado palabras de mí, cosas que no son verdad, ¿verdad? Y han herido en ese momento mi corazón. Siempre tengo esto en ir a la presencia de Dios, ya sea en mi cuarto, en la noche, a solas, y decirle: Señor, Él es mi hermano, yo lo perdono, perdóname a mí,
a mí también, si yo hice algo malo. Y comienzo a tener esa relación con Dios diciendo, Señor, perdóname. Y yo lo perdono porque Él es mi hermano, Él es mi pastor, o Él es mi hermano, Él es esto, Él es mi amigo. Señor, yo no sé cuál fue el motivo para que haga esto, pero yo no quiero tener un resentimiento con Él porque yo sé que eso me va a dañar y me va a impedir, como pecado, llegar un día a tu presencia. Entonces eso ha hecho que en mí no haya ni resentimientos ni rencores, que no haya nada en la cual me pueda lo pueda llegar a odiar o no lo pueda ni siquiera ver en pintura como muchas personas hacen hoy día. Esa persona que vaya me cae mal, pero sin embargo adoran a Dios. Entonces, y es terrible porque esto va en eslabón. Primero va el resentimiento, después va el odio, después ya no lo puedes ver, después llega, lo último llega muerte, ¿verdad? Y eso ha pasado muchas veces en los hogares con los esposos. Ha habido personas que han matado a sus esposas o viceversa, esposas o esposos, porque llega el momento en que el enemigo los engaña tanto, lo embolata tanto, de que el resentimiento nunca pudo ser perdonado, nunca se lo entregó a Dios, y ese resentimiento comenzó con ira, después con odio, después vino a lo último muerte. Y eso ha habido mucho en los hogares. Entonces, mi amado, cuando usted sienta algo contra otra persona, usted vaya delante de Dios, confiese su pecado y dígale, Él es mi hermano, yo lo perdono, yo lo amo. Yo puedo haber tenido cualquier cosa con cualquiera, pero no, si yo lo veo por la calle, soy capaz de darle un abrazo, un beso santo, y hablar con ellos. Entonces eso es ser cristiano, mi amado. Entonces el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Entonces si usted tiene esa necesidad de sentirse bien, de sentirse en presencia de Dios, entonces tiene que ir delante de Dios y pedirle perdón, que sanen sus heridas, que limpie su corazón de todo pecado y se aparta de ello. Acuerdo lo que leímos en Proverbios 28:13, ¿verdad? Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Entonces, mi amado, el perdón no es un simple remordimiento como muchos tienen. El perdón, mi amado, no es como tampoco dice por ahí las señores políticos, los correístas, dicen, en la cual dice, no nos olvidemos, algo así dice esa frase, prohibido olvidar. No, el pecado sí es así, el perdón sí es así. Tú olvidas la ofensa totalmente, ¿verdad? En el hogar tampoco ya la mujer no le recuerda la ofensa al marido ni el marido a su esposa. Es perdón, es totalmente un olvido de la ofensa, olvidarse de la ofensa y comenzar a caminar nuevamente. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona a nosotros, Él coge nuestros pecados y lo echa ¿a dónde? A lo profundo de la mar y le añade esto y nunca más se acuerda de eso. Entonces, el pecado aparta de Dios. No me puede decir una persona teniendo a Dios, que dice que tiene a Dios, vuelvo y repito, pero está viviendo una vida desordenada, pero está viviendo una vida que desagrada a Dios, que va en contra de su palabra y su mandamiento, que tiene de su vecino sus enemigos, que tiene de su hermano en Cristo, alguien que ni siquiera lo quiere ver. ¿Cómo podemos decir ser cristianos, amado? Entonces es algo tremendo lo que dice la palabra de Dios. Quiero leerle esto ya para terminar. Dice en 1 de Juan mismo, en capítulo 2, el versículo 3 al 5, dice esto, hablo con los cristianos, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice yo lo conozco, el que dice que yo lo tengo, el que dice Dios está en mi corazón, pero no guarda su mandamiento, la Biblia dice, el tal es mentiroso. Y se ven muchas personas así. No hablo solamente de personas que no son cristianas. Hablo de personas que asisten a una iglesia también. Hablo de personas que dicen ser cristiana y viven una vida
como esta, no guardando la palabra de Dios, viviendo lo contrario. Entonces, mi amado, Dios solamente va a aceptar a personas en su presencia que lo hayan recibido y que hayan tenido una comunión siempre con Él. Si decimos que no tenemos pecado conforme al libro de Juan, primera de Juan dice, le hacemos a Dios mentiroso. Todos pecamos, sí, pero cristianos no toman como práctica el pecado porque la Biblia me dice que el tal que tal hace es del diablo. Y usted, mi amigo, si no tiene a Dios en el corazón y vive haciendo siempre lo mismo de siempre, que existe tal vez a una iglesia, pero donde no se le predica el pecado, no se le predica un cambio de vida, sino los mismos ritos de siempre y sale a emborracharse. Y acuérdense que la Biblia dice que ni el borracho tiene parte en el reino de los cielos. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice que incluso por las palabras que tú hablas serás justificado y serás condenado. Que lo que hablas, el lenguaje que tienes, cómo tratas con tu prójimo, todo eso Dios lo está viendo. Todo eso Dios un día lo va a juzgar y eso te aparta de Dios, aunque diga que lo tienes, aunque diga que está en tu corazón. Entonces, te invito a los amigos, los que me escuchan, porque si hay amigos, que si tienes eso en tu vida, te invito a que le digas al Señor que venga a tu corazón, que limpie tu pecado y que te enseñe a vivir conforme a su mandamiento, conforme a su palabra, no conforme a una religión. No predico religión, yo soy cristiano, soy evangélico, pero vuelvo y repito, cristiano porque creo en Cristo y vivo su palabra. Evangélico por eso, como ya le dije, vivo el evangelio de Jesucristo, no porque sigo una religión, porque la religión ata a las personas. No, esta es la verdadera, no, esta es la verdadera, no. Déjeme decirle, es la palabra, es vivir la palabra de Dios, aceptar a Jesús en tu corazón y vivir conforme a lo que Él ha establecido. Entonces, si usted desea, ya terminando este mensaje, puede repetir esta palabra que yo voy a decir. Esta palabra que la hice en 1999. Y Dios quiere un día poder darle mi testimonio cuando Dios me toque y pueda y sienta en mi corazón poder dárselo. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo no lo buscaba, cuando yo creía en mi propia opinión estar bien, ¿verdad? Pero Dios tuvo que no usar a otras personas, porque muchos me predicaban y yo los sacaba corriendo. Porque yo fui nacido en cuna católica. Pero Dios usó su presencia, el Espíritu Santo trató en mi corazón. Yo vi que esto era verdad, su palabra es verdad. Entonces, si tú quieres de Dios, si tú quieres sentirte bien, si tú quieres sentir esa salvación, quieres sentirte que Dios mismo te abraza, que es su presencia, como lo sentí yo una vez, cuando llegó a mi corazón con Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando dijo, amado amigo, cuando el Señor dijo, Él dijo algo muy precioso en ese momento. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Entonces yo puedo reír en ese momento reía para todas las personas y era un gozoso, pero entre comillas. Tú puedes vivir una vida de apariencia, pero muchas veces muchas personas a solas lloran porque no son felices. Entonces yo era así. Entonces cuando Dios que conoce mi corazón, yo le invité con esa palabra y Dios cambió mi vida. Vi que Él es verdad y que Él está interesado por usted y por toda la gente. Solamente quieres que dejes el pecado, que dejes todo aquello que te aparta de Él y que venga a su camino. Entonces, voy a orar así. Si usted quiere, puede repetir conmigo pidiéndole al Señor que venga a su vida, que venga a su corazón. Dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado delante de ti. Señor, te pido que me perdones mis pecados. Señor, lávame con tu sangre, la que derramaste al morir por mí. Yo ya no quiero sentirme cargado. Yo ya no quiero sentirme angustiado. Señor, perdóname todo lo mal que yo he hecho. Y en este momento, yo también perdono a aquellos que me han ofendido.
Tu sangre sea la que me lave. Perdóname, Señor. Abro mi corazón, mi vida, mi alma delante de ti, para que tú vengas y mores dentro de mí. Enséñame a vivir conforme a tu palabra, Señor, para cuando un día, Señor, comience a caminar conforme a tu palabra, llegar a esa meta que tanto deseo, que es tu presencia. Gracias te doy por haberme perdonado. Gracias, Señor, por haberme recibido. Y gracias porque en este momento me declaro conforme a tu palabra, hijo tuyo o hija tuya. Gracias te doy, Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Entonces, pecado, nunca más. Como cristianos, vuelvo y repito, podremos que un día cometamos un error como lo hizo David, como lo han hecho muchos siervos, pero no vivamos practicando el pecado. Vamos delante de Dios y Dios nos perdona. Entonces, sigamos adelante en el nombre del Señor. Bendiciones para Pastor Guido, bendiciones para mis amigos que están viendo, bendiciones para todos aquellos que se conectaron. Dios les bendiga, Dios les guarde y que este inicio de semana pues sea en bendición, en compañía del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias, bendiciones.